Gracias, Señor, porque solamente, Dios mío, tú, oh Dios, nos has salvado. Amén. Solamente tú, oh Dios, nos has perdonado. Solamente tú puedes perdonar. Solamente tú puedes redimir. Solamente tú puedes sostenernos. Y por eso en esta mañana nosotros adoramos tu nombre y te bendecimos, oh Dios. Te damos gracias, oh Padre Santo. Señor, porque tú nos has traído a tu casa hoy para sostener nuestras almas por medio de tu palabra. Te damos gracias porque por este espacio, Señor, que tú has creado, que tú has diseñado, para que tu pueblo cada primer día de la semana se congregue junto como un solo hombre, para proclamar tu grandeza, para animarnos unos a otros y para escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de la Escritura. Señor, en este día, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús, que tú, Señor, abra nuestros ojos, Señor, para poder ver la gloria de tu nombre en tu palabra. Abre nuestros ojos para poder ver, Señor, cuánto te necesitamos en esta mañana a la luz del mensaje de tu palabra. Yo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú ilumines nuestro entendimiento, Señor, de manera que todos los que estamos aquí, desde el más joven hasta el más adulto, podamos entender con claridad tu palabra y podamos responder favorablemente a ella. Señor, en el nombre de Jesucristo, somete nuestra voluntad a la autoridad de tu palabra, Señor. Oh Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús que uses tu palabra hoy para, Señor, romper la fortaleza de nuestros corazones, para, Señor, humillarnos delante de ti. Humíllanos, oh Dios, rompe nuestros corazones endurecidos, Señor, y haznos, Señor, una vasija nueva, como dice, Señor, tu palabra. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Tú eres, oh Dios, el gran alfarero. Moldéanos, oh Dios, en este día. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, nuestras almas claman por ti. Tenemos sed de ti, Señor. Háblanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y también te ruego, Señor, en este día, que tú me ayudes a mí, oh Dios, a comunicar con claridad tu palabra a tu pueblo. Ayúdame a mí a comunicar tu palabra con fidelidad en este día, para que en todas las cosas tu nombre sea santificado, para que en todo y en todos tu nombre sea reverenciado. Dios mío, en esta mañana, de una manera especial, queremos orar por nuestro vecino Adam. Señor, oramos, Dios mío, que tú seas con él, trayendo sanidad a su cuerpo, trayendo, Señor, recuperación, Señor, a su salud. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, pero también te ruego que tú obres, Señor, oh Dios, en su salud espiritual. Obre en él, fortaleciéndolo y trayéndolo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, seguramente en más de una ocasión usted nos ha escuchado desde el púlpito o en conversaciones personales, individuales, hacer referencia a un libro que es un clásico de la literatura cristiana, que se llama El progreso del peregrino. Este es un libro, hermano, este libro es como una novela alegórica en la cual se describe la vida cristiana desde el momento de la conversión del pecador hasta que llega a la ciudad celestial. Es un libro, hermano, extraordinario que yo recomiendo que cada cristiano lea, y específicamente, hermano, en uno de sus capítulos en el que se describe la conversión de un cristiano. El escritor de este libro dice de esta manera: en mi sueño vi a Cristiano ir por un camino. Caminaba en él con mucha dificultad a causa de la carga que llevaba sobre sus espaldas, hasta que lo vi llegar a una montaña en cuya cima había una cruz y un poco más abajo un sepulcro. Al llegar a la cruz, la carga se le soltó instantáneamente de los hombros y rodando fue a caer dentro del sepulcro. ¿Cuál no fue entonces la agilidad y el gozo de Cristiano? Bendito sea él, le oí exclamar, que con sus sufrimientos
me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Y es precisamente, amados hermanos, acerca de ese descanso que Dios le da al pecador en Cristo, que quiero predicarte en esta mañana. Hoy, basado en los versos que acabamos de leer, quiero, hermanos, predicarles un mensaje titulado Entra en el reposo de Dios. Entra en el reposo de Dios. Pero antes, hermanos, de ir a los detalles del texto que nos ocupa hoy, quiero definir para ustedes, hermanos, qué es el reposo de Dios. Y esto para poder entender con más claridad nuestro pasaje en esta mañana. ¿Qué es el reposo de Dios? Bueno, amados hermanos, el reposo de Dios, esa expresión se usa en la Biblia para describir, hermano, la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. La salvación, hermano, que Dios le da al pecador en Jesucristo, muchas veces se describe en la Biblia en términos de un gran descanso. Cuando el pecador cree en el Señor Jesucristo, Dios en Él nos da descanso. Descanso de la carga del pecado. Descanso, hermano, de muchas otras cosas que vamos a estar considerando en esta mañana. Y cuando la Biblia habla de este reposo, del reposo de Dios, la usa en ocasiones para hablar de la salvación como tal. Pero también en otras ocasiones lo usa para hablar de los beneficios, hermanos, que se desprenden de esa gran salvación que Cristo da a aquellos que creen en Él. Al considerar este pasaje, no podemos, hermanos, perder de vista las palabras del propio Señor Jesucristo cuando dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como la mayoría de nosotros sabemos, esta carta, la carta a los hebreos, fue escrita para una iglesia pequeña que estaba atravesando diferentes circunstancias difíciles. Se estaban debilitando en la fe. Muchos estaban considerando apostatar de la fe, traicionar la fe y regresarse a ese antiguo tipo de religión que ellos practicaban. Y el autor, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe animándoles a retener a Cristo, a retener su fe, a retener la seguridad que se nos ha dado, porque Cristo es mejor que todas las cosas. Y en esta exposición de la grandeza y de superioridad de Cristo, basado en eso, Él hace una serie de advertencias. Y Él, hermano, compasivamente los advierte acerca del peligro de endurecerse por el engaño del pecado, el peligro de que su corazón, como vimos los domingos anteriores, se endureciera por el engaño del pecado. Él les advierte acerca del peligro de deslizarse de la fe. Y con este mismo espíritu de exhortación, Él continúa animando a estos hermanos que a pesar de las crisis, a pesar de los problemas, de las tribulaciones y aflicciones, que ellos permanecieran firmes en su fe. Y este es el argumento de los primeros 11 versículos del capítulo 4 de esta carta. Amados hermanos, el argumento del autor es este: debido al peligro de ser engañados por el pecado, examinemos nuestros corazones y seamos diligentes en entrar y permanecer en el reposo de Dios. Y esto, hermano, es la verdad central de los 11 primeros versículos de esta carta. Te lo voy a repetir: debido al peligro de ser engañados por el pecado, examinemos nuestros corazones y seamos diligentes en permanecer en el reposo, de entrar y permanecer en el reposo de Dios. Y es mi objetivo en esta mañana, hermano, explicarte a ti, a la luz de este texto, en qué consiste este reposo y cómo podemos entrar en él y permanecer en ese reposo sagrado. Quiero que mires conmigo el versículo 1 nuevamente. Hebreos capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, temamos,
No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Lo primero, amados hermanos, que quiero compartir con ustedes acerca de este reposo, es que el reposo al cual somos llamados por Dios en este pasaje, consiste, hermano, en un descanso de la opresión de nuestros enemigos. Esa es, hermano, lo primero que nosotros aprendemos en este pasaje. Cuando la Biblia habla del reposo que Dios le da a su pueblo, habla de ese descanso que Dios nos da de la opresión de nuestros enemigos. Si usted se preguntará, hermano, ¿de dónde usted saca eso en el pasaje? Bueno, mira conmigo, el verso 1 comienza con un por tanto. Y esa frase, por tanto, es una frase que se repite una y otra vez a través de la carta a los hebreos, porque es la aplicación de las enseñanzas que cada vez que dice por tanto, o sea, está aplicando, está indicando que lo que Él va a enseñarnos ahora está estrechamente relacionado con lo que nos ha dicho anteriormente. De manera que para poder entender bien este pasaje tenemos que considerar el contexto, los versos que están antes. Y Él les dice, Él escribe, por tanto, temamos. Obviamente cuando leemos el texto, ahí nos damos cuenta que esta iglesia pequeña estaban pasando por, uno de los grandes problemas que tenían, es que habían hermanos en esta iglesia que daban la impresión que todavía no habían entrado en el reposo de Dios. Y es por eso que le dice, debido a la experiencia que tuvo el pueblo de Israel, debido a la severidad del castigo de Dios sobre ellos, y debido al hecho de que algunos de ustedes parecieran no entrar en este reposo, no haber entrado en ese reposo, temamos. Y este es un llamado no a vivir en incertidumbre. Este es un llamado cuando Él dice temamos, no nos está diciendo ustedes deben de vivir inseguros del futuro o de la salvación. No, la palabra temamos implica un llamado a no tomar a la ligera la advertencia que Dios nos da en su palabra. Y debido a que habían hermanos en esta condición, y debido a que todavía permanece la promesa de Dios de entrar en su reposo, este hermano, el autor de esta carta, llama a la iglesia a examinarse cada uno de ellos y considerar si ellos verdaderamente estaban en ese reposo, porque alguno de ellos parecía que no lo había alcanzado. Amados hermanos, estos hermanos, con la palabra, cuando Él dice por tanto temamos, Él los estaba llamando a evaluar su fe para ver si en verdad ellos estaban disfrutando de ese reposo de Dios que Él había prometido a su pueblo. Y en este contexto, este reposo, hermanos, específicamente tenía que ver con este descanso que Dios da de la opresión de nuestros enemigos. ¿Y por qué lo sabemos? Por el contexto de este pasaje. Yo quiero que tú mires en el versículo, vamos a leer el versículo 16, capítulo 3, versos 16, 17, 18, 19. Y vamos a leer el capítulo 4, verso 1, para que usted vea la continuidad de pensamiento de este pasaje. Dice, ¿por qué? ¿Quiénes habiendo oído le provocaron? Todos están ahí, ¿verdad? Capítulo 3, verso 16. Porque ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
El contexto de estos versículos que leímos, hermanos, los versos 16 al 19, nos dan luz para entender la naturaleza de este reposo. Y en este caso, en este preciso versículo, él habla del reposo de Dios en el contexto del éxodo de la nación de Israel de Egipto a la entrada y su travesía a la entrada hasta llegar a Canaán. Y dice que la generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra que Dios les prometió por causa de su incredulidad, por causa de su desobediencia. Dios, amados hermanos, lo que hemos leído en la Escritura, podemos recordar que en el libro de Éxodo se nos dice que el pueblo de Dios estaba sumido en una gran esclavitud en la nación de Egipto. Ellos claman a Dios y dice la Escritura que Dios escucha su clamor y Dios dijo: yo voy a descender del cielo y voy a salvar a mi pueblo. Dios se los liberta por medio de Moisés, pero cuando Dios los saca de Egipto, Dios le da una promesa. Él le dice que Él los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde ellos disfrutarían de paz y seguridad. No serían más molestados por sus enemigos. Mira conmigo, hermano, Deuteronomio capítulo 12, verso 9 al 10. Libro de Deuteronomio, está en uno de los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 12, verso del 9 al 10. Amén. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura, hermano. Dios está hablando aquí a la nación de Israel y le dice: porque todavía no habéis llegado al lugar de ¿qué? De reposo y a la heredad que el Señor vuestro Dios os da. El entrar en el reposo de Dios significaba entrar a la tierra prometida, entrar a Canaán. En eso consistía el reposo de Dios. Y le dice, fíjate el verso 10: cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé descanso, ¿de quién? De todos vuestros enemigos alrededor de vosotros, para que habitéis seguros. Amados hermanos, Dios no solamente le había prometido llevarlos a una tierra de prosperidad, sino también Dios le había prometido descanso de la opresión de sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo de Dios? Los enemigos del pueblo de Dios eran todas las naciones, hermano, que en el camino a la tierra prometida le iban a hacer la guerra, se le iban a enfrentar, le iban a hacer oposición para que ellos no alcanzaran la promesa de Dios. Y Dios le promete a su pueblo que Él le iba a dar descanso, no solamente de la esclavitud de Egipto, sino de todos sus enemigos. Y al entrar en esa tierra, ellos disfrutarían de reposo, de un descanso que solamente Dios puede dar. Y usted se preguntará en esta mañana: ¿qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Cómo eso nos ayuda a nosotros hoy? Amados hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros aprendemos que la liberación de la nación de Israel de Egipto, su peregrinaje en el desierto y la entrada a la tierra prometida, fuera como un drama que ilustraba a la nación de Israel, hermano, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La liberación de la nación de Israel de Egipto, hermano, y la entrada a la tierra prometida era como un drama que Dios estaba desarrollando delante de ellos para ilustrar
frustrar el plan de redención que Dios nos ha dado en Cristo. Por eso, hermano, y hay la conexión entre ellos y nosotros. De la misma manera que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud del pecado por medio de Moisés, de esa misma manera Dios envió a Jesucristo, un mejor Moisés, para hacernos libres del poder del pecado y para darnos descanso de nuestros enemigos, para que en ese estado de salvación y libertad pudiéramos adorarle a Él libremente y pudiéramos servirle sin temor. Y usted se preguntará, ¿cuáles son esos enemigos de los cuales Dios nos ha dado descanso? Esos enemigos son el pecado, la muerte, el mundo y Satanás. De esos enemigos Dios nos ha dado descanso. Amados hermanos, cuando nosotros leemos el pasaje de Hebreos, nos preguntamos si en Cristo Dios nos ha dado descanso de nuestros enemigos. Si en Cristo Dios nos ha dado descanso del poder de Satanás, nos ha dado descanso de la influencia de este mundo. ¿Por qué hoy hay cristianos que parecieran no avanzar en la carrera de la fe? ¿Por qué hoy, si Dios nos ha dado descanso en Cristo del poder y del dominio del pecado, por qué hay muchos cristianos, hay muchos que profesan seguir a Cristo? ¿Por qué hay muchos hoy que profesan estar en Cristo y se les hace tan pesado, tan difícil obedecer a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué a muchos se les hace tan difícil vivir bajo los imperativos del Evangelio? ¿Por qué? Si Dios nos ha dado descanso en Cristo de nuestros enemigos, ¿por qué muchos cristianos hoy viven afligidos bajo el yugo, hermano, de la ansiedad y el temor? Y corren en el mismo desenfreno de aquellos que están sin Cristo. ¿Por qué? La respuesta a todas estas preguntas la encontramos en el texto que tenemos delante. Vuelve conmigo a Hebreos capítulo 4 y mira el verso 2. Hebreos capítulo 4, verso 2. Versos 2 y 3. Amén. Dice la palabra de Dios: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron, mira lo que dice el texto, no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que lo oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amados hermanos, en el verso 2 nos dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué cosa? Las buenas nuevas, de la misma manera que a ellos. ¿Cuándo se le anunció las buenas nuevas a ellos? Durante su peregrinaje, su liberación, su peregrinaje y la entrada a la tierra prometida fue la predicación de Dios. De esa manera Dios le predicó las buenas nuevas de redención, las buenas nuevas del descanso en Cristo. Pero a ellos, a esta generación que salió de Egipto, no le aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no lo oyeron con fe. Y esa es la razón por la cual hoy hay tantas personas que profesan de ser cristianos, escuchan la buena palabra de Dios, incluso dicen amén, pero no crecen, no, hermano, disfrutan del reposo de Dios
Dios, se les hace difícil obedecer la palabra de Dios, porque al escuchar la palabra no la escuchan con fe. Y el verso 3 lo confirma cuando dice: porque los que hemos creído entramos en ese reposo. ¿En qué reposo? En el descanso de la opresión de nuestros enemigos. Dice, tal como él ha dicho, como juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Y esa es una expresión bien peculiar, porque arriba dice, en el verso 3, la parte A dice, los que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como él ha dicho. Como juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Pareciera que hay una contradicción en el versículo, ¿verdad? Como que no encaja lo que está diciendo. Pero esa parte, hermano, como él ha dicho, como juré mi ira, no entrarán en mi reposo. El autor toma este pasaje del Salmo 95, hermano, para afirmar: nosotros sabemos que los que creímos entramos en este reposo, porque él ha dicho, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entraron en su reposo? Los que no creyeron, los que no obedecieron. Por eso sabemos que el creer su palabra, por ello nosotros estamos en su reposo. Oh, mi amada iglesia, mis hermanos amados, Dios ha prometido un reposo para el pueblo de Dios. Y la única manera de disfrutar de ese descanso de nuestros enemigos es creyendo la palabra de Dios. No es simplemente decir, no basta con simplemente decir amén. Es necesario creer esta palabra, porque solamente por la fe Dios nos capacita para vivir acorde a lo que Él nos ha revelado en su palabra. Ahora, yo te pregunto en esta mañana, ¿estás tú disfrutando del reposo de Dios? Del reposo de tus enemigos. ¿En qué área de tu vida tú necesitas creer la palabra de Dios en esta mañana? ¿En qué área de tu vida tú necesitas creer la palabra de Dios para que tú puedas disfrutar de este reposo que Dios da? Hermanos, tú y yo no tenemos que vivir esclavos de la ansiedad y el temor, porque Dios en Cristo nos ha dado reposo. Tú y yo no tenemos que vivir siendo esclavos de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, porque Él nos ha hecho libres del pecado y nos ha dado descanso de la opresión del pecado. Yo quiero hablarle por un momento a aquellos que están aquí. Quiero hablarle por un momento a los niños y a los adolescentes que están aquí en esta mañana. Yo sé que quizás no es tú, si fuera por ti, tú no estuvieras aquí en esta mañana. Yo sé que quizás muchos de los niños y los adolescentes que están aquí porque sus padres les traen, pero por dentro no desean estar aquí. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Venir a escuchar a Dios no tiene que ser una carga para ti. Venir a escuchar a Dios, aprender de Dios, conocer a Dios, no tiene que ser una carga para ti. Tú no tienes que trabajar, no tienes que ser laborioso para ti. Venir a buscar de Dios no debe ser un trauma para ti. Y la única manera, yo quiero que tú sepas en esta mañana, joven y niño que me escuchas, en Cristo tú puedes encontrar en esta mañana reposo. En Cristo tu alma puede encontrar reposo y tú puedes descansar en Él. Tú en Cristo puedes encontrar reposo hoy del dominio del pecado sobre tu vida. Cristo hoy te puede dar reposo y descanso del aburrimiento que representa para ti venir a la iglesia.
Solamente tienes que creer la palabra de Dios. Solamente en esta mañana tienes que creer que Cristo es el Hijo de Dios que descendió del cielo para darte descanso de tus enemigos. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete y tus pecados serán perdonados y Dios te da descanso. En segundo lugar, el descanso, hermano, el reposo que Dios nos da consiste en un descanso de la maldición por causa del pecado. Mira conmigo el verso 4 al verso 7. Hebreos capítulo 4, verso 4 al 7. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amados hermanos, en los versículos 1 al 2 que acabamos de considerar, el autor de esta carta explica el concepto del reposo de Dios en el contexto del éxodo y la desobediencia de la nación de Israel. Pero en estos versículos, él continúa instruyéndonos acerca de este reposo, de este descanso que Dios nos da. Pero ahora lo hace en el contexto de la creación. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque cuando Él nos lleva de regreso a la creación, al principio, Él va a establecer el fundamento para que podamos entender la naturaleza misma de la salvación. Y dice, hermano, en el verso, si usted se fija en el verso, la última parte del verso 3, dice: aunque las obras de Él, o sea, las obras de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca de ¿qué? Del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Cuando Él les dice, porque así ha dicho en cierto lugar, hermanos, el autor de esta carta no es que olvidó dónde estaba, dónde fue dicho lo que él menciona aquí, sino él dice, en cierto lugar se dijo, porque él sabe, él asume que la audiencia a la que él escribe sabe cuál es el texto que él va a mencionar. De la misma manera que al leer este texto, la mayoría de nosotros sabemos qué texto está citando. Y él nos lleva de regreso, hermano, a la creación, para que podamos entender la naturaleza misma de este descanso. Ahora, dice que Dios en el séptimo día reposó de todas sus obras. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo eso afecta mi vida y mi caminar con Cristo? Bueno, cuando la Biblia dice que Dios reposó de sus obras, no está diciendo que Dios, después de que creó todas las cosas, entró en una inactividad eterna. Y esto lo sabemos porque el mismo Cristo dijo: mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Y haciendo referencia al sostenimiento de la creación, Dios creó el mundo, pero Él continúa sosteniendo el mundo, la creación. No está el reposo de Dios, del cual Él descansó, no es una inactividad eterna. Más bien, amados hermanos, cuando la Biblia habla de este reposo de Dios, que Dios descansó de sus obras, lo que nos está comunicando es que Dios terminó, completó satisfactoriamente la obra de la creación. Mira conmigo, vamos a ver el pasaje Génesis capítulo 2, verso 2 al 3. Génesis capítulo 2, verso 2 al 3. Primer libro de la Biblia,
Génesis capítulo 2, verso 2 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día, fíjate la palabra que dice ahí, completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Amados hermanos, obviamente ahí nos explica en qué consiste este reposo de Dios. Dios creó todas las cosas. Y una de las palabras que a mí me gusta repetir, hermano, cuando hablo de la creación, que se repite mucho en el Génesis, en los primeros 2 capítulos, es que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Y cuando dice la Biblia, hermano, que Dios reposó de todo lo que había hecho, está diciendo que Dios, hermano, completó satisfactoriamente la creación, creó todas las cosas y creó todas las condiciones para que el hombre pudiera disfrutar de comunión con él, pudiera disfrutar de ese reposo de Dios, pudiera glorificar su nombre, pudiera disfrutar de comunión con Dios. Y en ese contexto todo era bueno, hasta el día en que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Ese día, hermano, la historia de la humanidad cambiaría por siempre. Ese día el hombre fue expulsado del reposo de Dios. Y mira ahí mismo en Génesis capítulo 3, verso 24. Dice el verso 24: expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. A partir de ese momento, el reposo que Dios había provisto para Adán y Eva se vio interrumpido por el pecado de Adán y Eva. Pero también la Biblia nos enseña que Dios envió a su Hijo, el segundo Adán, para restaurar, para revertir el daño que el pecado de Adán y Eva causó. Hermano, cuando Adán y Eva pecaron, ese reposo de Dios se vio, ese reposo que Dios le había dado a ellos, se vio interrumpido por la maldición del pecado, por causa del pecado. Dios pronunció un juicio de maldición que afectó no solamente la vida de Adán y Eva, sino que afectó toda la creación. Es por eso, como ustedes ya saben, que sufrimos, es por eso que padecemos, es por eso, hermano, que nuestros matrimonios se rompen, es por eso que aún el hombre puede destruir con mucha facilidad aún lo que dice amar más en su vida. ¿Por qué? Porque vivimos bajo maldición por causa del pecado. Es por eso que el hombre no puede, aunque en su estado natural, escucha el mensaje del Evangelio y no lo puede entender. ¿Por qué? Porque está bajo maldición. Sus ojos han sido cegados y han sido hechos esclavos de Satanás. Pero Dios envió a Jesucristo, el segundo Adán, para revertir esa maldición, y Cristo se hizo maldición por nosotros para que los que creen en Él pudieran encontrar en Él descanso de la maldición que Dios había dado por causa del pecado. Es por eso, amados hermanos, que nosotros no somos libres de esa maldición, somos libres del temor. Porque Cristo se hizo maldición por nosotros para que tú pudieras encontrar en Él descanso en tu alma. Solamente en Cristo hay descanso para el alma. Porque solamente Cristo nos da descanso de la maldición que nuestro pecado causó. Mira conmigo Apocalipsis capítulo 22, verso 14.
Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Amén, hermanos. Último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Amén. Mira cómo termina el último libro de la Biblia. Prácticamente culmina de esta manera: bienaventurados, dichosos, o sea, felices. Apocalipsis 22, 14, el último libro de la Biblia y el último capítulo de la Biblia dice: bienaventurados, felices, o sea, dichosos, los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Voy a leer el texto nuevamente. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho ¿a qué cosa? Al árbol de la vida. Hermanos, ¿te recuerda el pasaje de Génesis cuando el hombre fue expulsado del reposo de Dios? Dice la Biblia que Dios puso querubines, ángeles, hermanos, y una espada que se movía por todas partes para evitar que el hombre pudiera llegar y tomar del árbol de la vida. Pero al venir Cristo y hacerse maldición por nosotros, Él derramó su sangre para que nosotros los que creemos en Él fuésemos lavados de nuestros pecados y de esa manera tener derecho al árbol de la vida. Por eso dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Eso es una expresión poética, hermano, por decirlo de una manera, que habla lo que transmite es esto: bienaventurados los que lavan sus vidas. Bienaventurados los que lavan sus vidas para tener derecho al árbol de la vida. Mi amada iglesia, mi amado amigo, no hay fuente en este mundo que pueda lavar tu vida de pecado. Dice la palabra de Dios que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Pero la única fuente suficiente y poderosa para lavar todos tus pecados, para limpiar todos tus pecados, es la fuente de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y si tú lavas tu vida en esa sangre, si tú lavas tu vida en esa fuente virtuosa, tus pecados son perdonados y Dios te da vida eterna, Dios te da descanso de la maldición del pecado. Solamente tienes que lavarte en esa fuente. ¿Y cómo tú te lavas en esa fuente? Oh, mi amado amigo, creyendo en Jesucristo, el segundo Adán que vino a este mundo para darte descanso del pecado. Cree en Jesucristo, joven, niño. I plead with you, repent of your sin and believe in Jesus Christ and you will be saved. Hoy es el día de salvación. Vamos a volver a Hebreos capítulo 4. Dice la palabra de Dios, hermano, en Hebreos capítulo 4, verso 7. Dios otra vez fija un día, cuando hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como os ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mi amado amigo, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Joven, niño, adolescente, adulto, si tú escuchas la voz de Dios hoy, no endurezca tu corazón. Y hoy Dios ciertamente te está hablando a través de su palabra y te está llamando al arrepentimiento. Dios, por medio de este pasaje, te está invitando a ti a venir y entrar en su reposo. Solamente cree y arrepiéntete y tus pecados serán perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo es nuestro lugar de reposo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Amados hermanos,
Dios nos ha dado descanso de la opresión de nuestros enemigos. Dios nos ha dado en Cristo descanso de la maldición por causa del pecado. Y por último, hermano, Dios en Cristo nos ha dado un descanso eterno. Un descanso eterno. Mira ahí en Hebreos capítulo 4, verso 8 al 11. Amén. Hebreos capítulo 4, verso del 8 al 11. Amén. Dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Vamos a hacer una pausa aquí porque quiero que entendamos bien este versículo. Josué fue el sucesor ¿de quién? De Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra y Josué fue el escogido por Dios para entrar a la tierra de Canaán, para que entrara el pueblo a la tierra de Canaán. Él en verdad le dio el reposo. Él los introdujo en la tierra. Sin embargo, hermano, el autor de los Hebreos dice aquí, da a entender claramente que Josué no le dio el reposo. ¿Por qué él dice eso? Porque el reposo, la entrada a la tierra de Canaán, la posesión de la tierra, era una figura, ilustraba el reposo eterno que Dios le daría a sus hijos en Jesucristo. Esa entrada a Canaán, hermano, apuntaba últimamente a la consumación de la redención del pueblo de Dios, a ese día glorioso en el cual la iglesia estará con Cristo para siempre. Por eso el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Josué no le dio el reposo. Dice, ¿qué era por tanto? Un reposo sagrado para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo que queda? La consumación de nuestra salvación. Si usted se fija, mira, y quiero que tú lo mires en el texto, porque así aprendemos juntos a estudiar la Biblia. Mira el versículo 3. El versículo 3 dice, porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. O sea, está hablando de ¿qué? De pasado. Pero en el verso 9 dice, todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Aquí él no está hablando de dos reposos diferentes. Está hablando de dos aspectos diferentes del reposo que Dios le da a su pueblo. El primero tiene que ver con los beneficios de la salvación que tú y yo disfrutamos ahora en este mundo. Este último, en el verso 9 y 10, habla de la consumación de nuestra salvación, el día en que estemos con Cristo para siempre. Ese es el reposo sagrado del pueblo de Dios. Y dice el texto, hermano, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Amados hermanos, y esta es la manera en que el autor de esta carta de describir el descanso que nosotros tenemos en Cristo de nuestras obras. Ya no tenemos que laborar para ser salvos, porque hemos entrado en ese reposo de Dios, en el reposo que Él proveyó para nosotros en Cristo. Cristo trabajó. Cristo, te lo repito y te lo voy a poner de esta manera, Cristo trabajó para que en Él tú tuvieses descanso y pudieras disfrutar de comunión con Él y pudieras disfrutar de un descanso eterno. Amados hermanos, mira conmigo cómo el libro de Daniel nos enseña esta verdad. Vamos a buscar Daniel capítulo 12, verso 13. Daniel capítulo 12, verso 13.
Amén. Fíjate, hermano, lo que dice este pasaje de la Escritura. Dios le está hablando aquí a Daniel. Y le dice a Daniel, mas tú sigue ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Fíjate, amados hermanos, cuando Dios habla a Daniel, cuando Dios se revela a Daniel, Daniel estaba, hermano, ¿a dónde? En cautiverio. Estaba sufriendo de la misma manera que estaban sufriendo la iglesia a la que el autor de los Hebreos le escribe. Era un sufrimiento similar. Y él le dice a Daniel, mas tú sigue hasta el fin. Sigue hasta el fin. Porque Dios te ha dado descanso. Un descanso eterno. Y dice, y te descansarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y este es el mismo argumento del autor de los Hebreos cuando le escribe a su iglesia. Y es el mismo argumento del Espíritu Santo a la primera iglesia bautista de Dallas al estudiar este pasaje de la Escritura. Sigue hasta el fin. Amén. Amados hermanos, en nuestro caminar con Cristo, en nuestro peregrinaje a la tierra prometida, en nuestro peregrinaje a la consumación de nuestra salvación, van a haber momentos en que nuestra fe se va a debilitar debido a la lucha contra el pecado. Van a haber momentos en que nuestro amor por Cristo se va a enfriar y tú y yo nos vamos a sentir tentados a regresar atrás a la forma antigua de religión, a una religión centrada en el hombre y para el hombre que conduce a la muerte. Pero cuando ese día llegue, tú y yo necesitamos recordar que de la misma manera que Josué guió al pueblo y lo introdujo a la tierra prometida, de esa misma manera Jesucristo, que es un mejor Josué, nos guía en nuestro peregrinaje hasta llegar a la ciudad celestial. Considera a Cristo en los días en que tu fe se debilite. Porque todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Por tanto, sigue hasta el fin, mi amada iglesia. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Amados hermanos, ¿cómo tú y yo respondemos a esta verdad? A la luz de la verdad de que en Cristo se nos ha dado descanso de nuestros enemigos, a la luz de la verdad de que en Cristo se nos ha dado descanso de la maldición del pecado, a la luz de la verdad de que en Cristo se nos ha dado un reposo eterno. ¿Cómo tú y yo respondemos? La respuesta está en la palabra de Dios. Vamos a volver a Hebreos y mira en el capítulo 4 verso 11. Hebreos capítulo 4 verso 11. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios, por tanto, aleluya, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Qué texto tan extraordinario, tan rico el que acabamos de leer. Fíjate, hermano, que nos dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Y esta es una expresión que debemos de considerar con cuidado en esta mañana. ¿Por qué? Porque cuando el autor de los Hebreos dice que debemos esforzarnos porque hemos hablado un descanso eterno, tú y yo debemos de esforzarnos por entrar en ese reposo, por permanecer en ese reposo.
Él no está diciendo, yo quiero ser claro en esto, Él no está diciendo, porque en Cristo hay un descanso eterno, esfuérzate por ganar ese descanso. No es eso lo que está diciendo, porque tú no puedes hacer nada para ganar la salvación. La salvación es un regalo que Dios otorga por la fe solamente. Es algo que Dios da al pecador. Si usted se fija, hermano, y esto lo sabemos, porque nuevamente en el verso 3, como dice, porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. Cuando Él dice, esforcémonos por entrar, no está diciendo, esfuérzate, haz obras buenas para que puedas entrar en ese reposo, gánate ese reposo. No, porque al reposo solamente entramos por la fe, en Jesucristo solamente. Esta expresión, esfuérzate, está hablando, hermano, de que tú y yo debemos ser diligentes en usar los medios de gracia que Dios ha provisto para que tú y yo permanezcamos en ese reposo. Y quiero terminar con esto en esta mañana. Hermanos queridos, quiero que todos me atiendan aquí por un momento, antes de terminar. Porque Dios ha dado reposo de nuestros enemigos y reposo de la maldición del pecado, porque Dios nos ha dado un reposo eterno en Cristo. El autor de los Hebreos nos dice, evalúa tu corazón. Lo primero que nos dice en el versículo 1 es, temamos, evalúa tu corazón. Y él termina la exhortación diciendo, esfuérzate por entrar en ese reposo. Sé diligente en usar los medios de gracia que Dios ha provisto para que permanezcamos en ese reposo. Sé diligente en participar de la mesa del Señor. Sé diligente en escuchar la palabra de Dios ser predicada. Sé diligente en animar y exhortar a tus hermanos. Sé diligente en estar dispuesto a que tus hermanos y tus hermanas te animen y te exhorten a ti. Esfuérzate, ordena tus prioridades para que lo primero se mantenga en primer lugar. Yo lo voy a decir una y otra vez. Es imposible permanecer en el reposo de Dios a menos que seamos diligentes en usar los medios que Dios ha provisto para permanecer en Él. Oh, mi amado hermano, si al escuchar este mensaje en esta mañana tú te vas a tu casa pensando, amén, eso no es para mí, esto es para otra persona. Oh, mi amado hermano y amigo, tu corazón se ha endurecido por el engaño del pecado, porque este mensaje que hoy se ha predicado no es para el que está a tu lado, no es para el que no vino. Este mensaje que hoy se ha predicado es para ti. Y Dios te dice, si tú estás en Cristo, Dios te dice hoy, esfuérzate por permanecer en ese reposo. Sé diligente en tomar ventaja de los medios de gracia. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres cristiano, tú estás fuera de Cristo, el Espíritu Santo por medio de su palabra te dice, entra en el reposo hoy. Él te llama a entrar a su reposo. ¿Y cómo tú puedes entrar? Cree en Él y arrepiéntete de tu pecado. Hermanos y amigos, yo una vez más te lo voy a decir, porque este es tan importante y este es el argumento de toda la carta. Una de las cosas que el autor a los Hebreos repite: fuera de la comunión de los santos es imposible. O sea, cuando hablo de la comunión de los santos, hablo de la comunión de la iglesia. Fuera de la comunión de la iglesia es imposible permanecer en ese reposo. Es imposible mantenerse firme en la fe. No en vano el autor de los Hebreos dice, esfuérzate por permanecer en él. Yo quiero invitarte a que tú te pongas en pie en esta mañana y vamos a responder al mensaje que hemos escuchado, cantando en ti esperaré. Yo quiero que mientras tú cantes, tú evalúes tu corazón, tú evalúes tu relación con Dios. Y si tú estás fuera de Cristo, ven a Cristo hoy, entra en el reposo de Dios, creyendo y arrepintiéndote de tus pecados.
De lo profundo clamo a ti, te llamaré en mi oscuridad. Inclina, Dios, tu oído a mí. Señor, te pido ten piedad. Aleluya. Si tú contaras mi maldad, ¿cómo vendría ante tu altar? Me asombro al ver tu gran perdón, solo por gracia salvo soy. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser. Amén. Pon tu esperanza solo en Dios y en su poder de salvación. Segura en él tu alma está, porque Jesús resucitó. En ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser. Ahora el camino Él abrió, el precio Dios mismo pagó, y aquellos que confíen hoy, en Él encuentran redención. Y aquellos que confíen hoy, en Él encuentran redención. En ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser. En ti esperaré, en la prueba y tempestad. En ti esperaré, si yo esperaré, tu amor me saciará. En ti esperaré, en la prueba y tempestad. En ti esperaré, si yo esperaré, tu amor me saciará. Así puedes en pie. Inclina tu rostro ahí donde estás. Hermano, quizás tu alma está agitada. Quizás tu alma en esta mañana está atormentada, quizás por la crisis que tienes en tu hogar, por la crisis que tienes en tu trabajo. Quizás hay muchas circunstancias que están trastornando la paz de tu alma. Quizás el ver a tus hijos incrédulos
ver a tu esposo o tu esposa que no quiere venir al Señor, eso te roba el descanso que Dios te ha dado en Cristo. Pero yo quiero decirte en esta mañana, tú no tienes que llevar esa carga tú. En Cristo tú tienes descanso de tus enemigos. Espera en Él. Descansa en la verdad de su palabra. Y mientras oramos hoy, dile: Señor, dame fe para creer tu palabra. Amén. Y permanecer en tu reposo. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme al Evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por la predicación de tu palabra en esta mañana. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que a todos aquellos que estamos en Cristo, tú multipliques nuestra fe. Amén. Para poder creer tu palabra, para poder esperar en tu palabra y así permanecer en el reposo que tú nos has dado. En los días en que nuestras almas, Señor, se angustien, ayúdanos a recordar, oh Espíritu Santo, que en Cristo se nos ha dado un reposo eterno. Amado Dios, y aquellos que están aquí hoy que no te conocen, por medio de tu palabra, Señor, dales fe y guíales al arrepentimiento para que ellos también puedan entrar en el reposo sagrado del pueblo de Dios. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que lleguemos a nuestro reposo eterno. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Vayan en paz, hermanos. De esta manera estamos despedidos.